Y hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos en un nuevo video en este canal. Les recuerdo que el día de hoy aprenderemos muchas estrategias de comercio usando el análisis técnico, así que quédate hasta el final si quieres obtener toda esta información. Y bueno, no esperemos más y comencemos. Perfecto amigos, entonces vámonos manos a la obra. Les recuerdo que el día de hoy vamos a operar con la ayuda del análisis técnico y también nos ayudaremos con el indicador OSO. Buscaremos situaciones de trabajo que con usted usaremos este enfoque y también trataremos de ganar dinero usándolos. También en mi comercio usaré un marco de tiempo de 15 segundos y en la operación que voy a abrir me iré principalmente con un tiempo de 1 a 2 minutos. Comenzaré mi comercio con $44 e intentaré aumentar esta cantidad aproximadamente de $4,000 a $5,000. Asegúrate de ver este video hasta el final si quieres saber qué cantidad lograré el día de hoy. Y bueno, también te puede gustar mi enfoque que usaré hoy y en un futuro muy cercano aplicarlo en tu comercio y obtener muchas ganancias. Así que ahora te mostraré en qué nos basaremos hoy en la lección de los puntos de entrada. Como puedes ver, este indicador se encuentra en la parte inferior de la pantalla y consiste en barras verdes y rojas del histograma. Cuando vemos que se forma un histograma verde, el precio comienza a subir y es decir que en tal situación podremos abrir una operación para aumentar el precio. Antes de eso, como puedes ver, el precio se movió hacia abajo y también en el indicador vemos que hemos formado un histograma rojo. Es decir, como puedes ver aquí, podré abrir una operación a la baja. Y también si nos fijamos en la situación con el comercio, es decir, cuando el precio se mueve en algún lado, veremos que las etapas del histograma se han vuelto mucho más cortas y a menudo cambian de color. Es decir, en tal situación, como puedes ver, es difícil elegir un buen punto de entrada. Por lo tanto, te sugiero que evites tales situaciones y busques movimientos de precios mucho más explícitos en el mercado y señales de indicadores más explícitas. Por lo tanto, estos son los puntos principales que usted y yo necesitaremos observar el día de hoy en nuestro comercio y te sugiero comenzar y encontrar el primer punto de entrada. Aquí tenemos, como puedes ver desde el nivel de soporte, el precio hizo un rebote aquí arriba, hacia arriba, por lo que abriremos una operación para aumentar, ya que se formó un histograma verde en el indicador. Además, como puedes ver anteriormente, el precio ya estaba haciendo un rebote bastante fuerte. Bueno, y desde este nivel también ahora en esta zona vimos una reacción del precio y el precio muestra un buen crecimiento. Todos estos puntos nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial para subir y creo que en un futuro próximo el precio seguirá subiendo y vamos a ver el resultado. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y muestra un buen crecimiento, por lo tanto aquí usted y yo obtenemos ganancias. Entonces al mismo tiempo el indicador, como pudiste ver, no nos decepcionó y nos sugirió un buen punto de entrada, así que nada mal para un excelente comienzo. Entonces como puedes ver aquí tenemos el precio y continúa subiendo y por lo tanto abrimos nuevamente la operación para aumentar, ya que vemos barras verdes en el indicador. Además, como puedes ver, ahora el precio ya está moviéndose mucho por encima del máximo del precio anterior. Al mismo tiempo se mueve hacia arriba con más impulso y principalmente velas verdes. Es decir, entendemos que el precio todavía tiene el potencial de aumentar y veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como puedes ver en el gráfico tenemos una gran cantidad de velas verdes formadas y el precio muestra un buen crecimiento. Por lo tanto, este acuerdo nos trae beneficios y también el indicador volvió a tener razón y nos ayudó a ganar.
propongo continuar y considerar otras situaciones de trabajo. Entonces, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista y aquí propongo abrir una operación para aumentar, ya que vemos un gráfico verde en el indicador. Además, como puedes ver, los principales mínimos de precios en el gráfico se vuelven más y más altos. Al mismo tiempo, el precio ya ha tocado el nivel de resistencia varias veces. Por lo tanto, es más probable que en un futuro próximo el precio se mueva hacia arriba e intente romper este nivel nuevamente. Espero que 2 minutos en esta situación nos basten y veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien, amigos, como puedes ver, el precio que tenemos muestra crecimiento y va más allá del nivel de resistencia, por supuesto. Por lo tanto, esta operación nos trae bastantes beneficios y 2 minutos aquí nos bastaron perfecto. Bueno, sugiero continuar y busquemos más situaciones de trabajo. Como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista y en este momento estamos viendo una especie de desvanecimiento. Por lo tanto, aquí abriremos una operación a la baja, ya que hemos visto cómo el indicador nos muestra que se formó un histograma rojo. Además, como puedes ver, aquí tenemos el precio y se mueve bastante impulsivamente. Como regla general, después del crecimiento siempre vemos un retroceso bastante fuerte del precio hacia arriba. También ahora, como puedes ver, el precio ha disminuido su crecimiento y en el gráfico se forma una vela roja pulsada. Todos estos puntos nos hacen entender a nosotros que el precio tiene un buen potencial a la baja y creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien, amigos, como pueden ver, el precio se mostró con una buena disminución y aquí usted y yo obtenemos ganancias y un plus muy seguro. Aquí ya tenemos $482 en el depósito y es decir que nuestra cantidad inicial ya se ha aumentado más de 10 veces. Es un gran resultado. Como puedes ver, mi estrategia comercial hasta ahora funciona de maravilla y también el indicador nos ayuda muy bien a escoger los puntos de entrada. Por lo tanto, te sugiero continuar. Hago por acá esta pequeña pausa para recordarte que si quieres ser parte del mejor equipo en Telegram, no se te olvide comentar la palabra equipo a mi Telegram personal y ya con eso te podré agregar. Justo acá estás viendo cómo se ve esta oportunidad tan maravillosa, así que no la pierdas. Ahora, como puedes ver, después del retroceso del precio a la baja, en el gráfico nuevamente tenemos una nueva vela verde más larga. También aparece una columna verde en el indicador y por lo tanto abriremos una operación de 2 minutos para aumentar, ya que creo que el precio se moverá hacia arriba y dado que vemos que la tendencia general en el mercado es alcista y como puedes ver, el precio tiene un buen potencial de crecimiento, veamos qué sucede. Muy bien, amigos, y como puedes ver, el precio que tenemos muestra un buen crecimiento y esta operación nos trae ganancias. Además, el indicador resultó ser correcto una vez más. Te propongo continuar. Y bueno, amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que todos los enlaces que uso en el momento de comerciar los encontrarán justo allí abajo. Y bueno, no pierdan la oportunidad de obtener un 50% de descuento en su primer depósito usando el enlace que encuentran abajo. Como puedes ver, aquí tenemos desde el nivel de soporte que el precio ha subido y ya aquí abriremos una operación por 1 minuto para un aumento, dado que hemos visto cómo se forma un histograma verde en el indicador y entendemos que el precio tiene un potencial muy bueno para aumentar. Al mismo tiempo, los principales mínimos de precios en el gráfico se vuelven más y más altos y el precio se mueve más impulsivamente y principalmente con velas verdes. Todos estos puntos nos hacen entender que tenemos un buen potencial de crecimiento. Creo que es más probable que el precio continúe subiendo y que en un futuro cercano veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien, amigos, como vemos, el precio mostró un buen crecimiento y aquí obtenemos un plus bastante seguro.
ya tenemos $1,500 en el depósito y como puedes ver, nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo comercial. Creo que un par de operaciones más para el día de hoy serán más que suficientes, así que vamos a trabajar. Otra última y pequeña pausa para recordarte de que si te está gustando toda esta información, no se te olvide dejar un corazoncito, por supuesto si tienes preguntas, comentar y si aún no te has suscrito, suscribirte. Entonces, como puedes ver, a continuación el precio continúa moviéndose hacia arriba y aquí propongo abrir nuevamente la operación para aumentar, ya que el histograma sigue siendo de color verde en el indicador. Es decir, vemos que el precio todavía tiene un buen potencial de crecimiento y al mismo tiempo, como puedes ver recientemente, el precio comenzó a moverse más impulsivamente y no vemos como tales retrocesos hacia abajo. Por lo tanto, es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia arriba en una tendencia alcista. Bueno, esperemos el resultado. Nada mal, amigos, como pueden ver, el precio que tenemos mostró un pequeño crecimiento y esta operación se cierra por encima del punto de entrada. Tú y yo estamos obteniendo ganancias aquí y bueno, te sugiero continuar. Entonces, como puedes ver aquí, el precio se mueve en una tendencia alcista, pero en este momento tenemos un retroceso hacia abajo. Aquí abriremos una operación para aumentar, ya que vemos el gráfico verde en el indicador y también los mínimos de precios son crecientes. Es decir, así entendemos que el precio tiene el potencial de aumentar y creo que es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista general. También en esta situación tomémonos un tiempo de 2 minutos con este margen teniendo en cuenta la posible negociación o reversión del precio hacia abajo. Y bueno, veamos qué sucede en los próximos minutos. Muy bien, amigos, como pueden ver, el precio se mueve en nuestro escenario y nos mostró un buen crecimiento, por lo tanto aquí obtenemos ganancias y también 2 minutos nos bastaron. Hemos logrado el objetivo comercial planteado desde un principio y ya lo puedes observar en el depósito. Entonces, en estos momentos nos retiraremos, tomamos nuestras ganancias y cerramos nuestro trabajo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video, por haber obtenido toda la información de la mejor manera y no se te olvide que entre más practiques y más experiencia acumules, pues será muchísimo mejor para ti. Intenta usar este indicador y buscar situaciones comerciales muy parecidas a las que hemos visto el día de hoy y trabaja con ellas. Bueno, hoy me despido. Muchísimas gracias. Amigos, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho la información. Por supuesto, sácale mucho provecho y empieza a comerciar tanto como puedas. Recuerda que entre más experiencia, mucho mejor. Si quieres ser parte del mejor equipo en Telegram, no se te olvide comentar la palabra equipo a mi Telegram personal. Y con esto me despido el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.